Dios les bendiga a todos. En este día le damos gracias a Dios porque nos permite poder seguir con la serie de estudios titulados Las señales del fin. Y hoy vamos a estar hablando sobre las bestias que vio Daniel en el capítulo número 7. El libro de Daniel está lleno de visiones. Cuando hablamos de una visión, es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás, o también estamos hablando de una revelación profética. Como estudiamos anteriormente en el capítulo número 2, Dios le había dado a Daniel la interpretación del sueño que Nabucodonosor tuvo con aquella imagen. Y vemos que ahora Daniel pues tiene en este capítulo otras interrogantes como las siguientes. Las preguntas que se está haciendo es ¿qué va a pasar con Israel? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo iba a ser la destrucción que aquella roca que vimos en la visión de aquella estatua iba a provocar a estos imperios? En este capítulo número 7 de Daniel, Dios le revela a Daniel con visión y con sueño y le muestra diferentes bestias que tienen características específicas. Vamos a ver los versos 1 y el verso 2 de este capítulo. En el capítulo número 7 vemos que en este sueño que tiene Daniel fue en el primer año del rey Belsasar, y él tuvo sueños y visiones mientras estaba en su lecho, y luego él pudo escribir el sueño. Y él dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Él escribe el sueño como a veces hacemos nosotros, que tenemos sueños y los escribimos para que no se nos olviden. Y luego él lo está relatando. Dice en el verso número 2 que lo que vio Daniel fue que los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. Esto fue lo primero que vio Daniel. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando hablamos del mar, el mar representa naciones, son naciones, y es así como lo deja ver Isaías y el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17:12 dice: ay, y esto es un ay de un lamento, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Luego en Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Vemos como el mar, como las aguas, pues representan estas naciones, estas muchedumbres y estos pueblos y estas lenguas. Aquí, para que no haya duda, cuando habla de la ramera, que es un punto que podríamos tratar más adelante, pero dice las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Esta ramera representa el sistema religioso ecuménico, universal y apóstata que va a reinar en el principio de la gran tribulación, y que será odiada por el anticristo y por sus partidarios, quienes la van a destruir junto con sus instituciones. Pudiéramos decir que estamos hablando aquí de la Iglesia Universal, que al principio, aunque esté combinada con el anticristo, luego el anticristo la va a repudiar, la va a destruir juntamente con sus instituciones. Vamos a ver las bestias que Daniel comienza a ver en el capítulo 7. Y en el verso número 3 vemos cómo Daniel ve cuatro bestias que eran grandes, diferentes la una de la otra, y estaban subiendo del mar, o estaban saliendo de medio de estas naciones. Esta visión, para poderla entender, tenemos que ver la paralela al sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo número 2. Dice que estas bestias subían del mar, o sea, van a salir de entre la gente, las naciones, y ellas representan reinos. Daniel dice claramente que cada reino o cada bestia es diferente la una de la otra. Así que vamos a comenzar a verlas y cómo él las describe en el verso número 4.
Dice, la primera era como león. Si usted puede ver en la parte superior en el cuadrito, ahí hay 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre sus pies. A manera de hombre le fue dado corazón de hombre. En el cuadrito de arriba se ven las 4 bestias saliendo del mar. Pero en el cuadrito de abajo pues vemos la primera bestia, que está representada por ese león con alas, con 2 alas, y este representa a Babilonia. El reino es un reino poderoso porque el león es símbolo de poder real y representa a este imperio de Babilonia. Este imperio de Babilonia tuvo un periodo en la historia de Mesopotamia que comenzó en el año 626 a.C. y terminó en el año 539 a.C. Los 3 años anteriores del imperio babilónico habían sido gobernados por los asirios, pero en el año 627 a.C. Babilonia se rebela durante el reinado de Nabopolassar junto a los medos, los persas, los escitas y los cimerios, y Nabopolassar vino y saqueó la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Vino y la saqueó. Vemos que este periodo de Babilonia terminó con el reinado de Nabonido en el año 539 a.C. Él estaba reinando junto a su hijo Belsasar y fue terminado por la conquista que vino en el año 539 a.C. por el rey Ciro de los medo-persas. Daniel dice que tiene alas de águila. El águila se le conoce como el rey de las aves. Específicamente puede representar este reinado de Nabucodonosor porque las alas representan el progreso. Y este reinado de Nabucodonosor tuvo una época de oro, una época próspera. Daniel ve cómo sus alas fueron arrancadas. Y esto se puede referir a lo que le pasó a Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando él se dio la gloria, se sintió orgulloso, se puso altanero porque él decía que todo lo que él tenía era debido a su gloria, a su poder, lo había hecho con sus manos. Y él, por este orgullo y esta altanería, enloqueció. En ese capítulo número 4, verso 33 dice, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como la de las aves. Esto sucedió hasta que Nabucodonosor se humilló y reconoció y alzó sus ojos al cielo, y dice que entonces la razón le fue devuelta, y él pudo bendecir a Dios y alabar a Dios y glorificar a Dios diciendo, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos en el verso 36 que así es como le fue restablecido el reino a Nabucodonosor. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Hasta que él reconoció que de Dios es el poder, es que Dios le devuelve su reino. Se le restablece todo. Ahora vemos la segunda bestia. La segunda bestia representa a los medo-persas y es la que se describe en el verso número 5. El verso 5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Este es el imperio medo-persa, como dijimos, que está representado por un oso, el cual es un animal fuerte, poderoso, pero es lento, pero que cuando agarra su presa la aplasta. Los medo-persas no ganaban sus victorias con valentía ni con estrategia, sino que era por la fuerza militar de grandes masas de soldados. Un ejemplo de ello es el rey Jerjes, que tenía un ejército de 2,5 millones de personas.
Al igual que otros generales persas, mandaban ejércitos de gran fuerza numérica. El oso se alzaba más de un costado que de otro. Esto representaba el dominio persia que Persia tenía sobre los medos. El reinado era medo-persa, pero era Persia quien dominaba. Las 3 costillas que tiene en su boca representan las 3 conquistas que ellos tuvieron sobre Babilonia, sobre Lidia y sobre Egipto. La tercera bestia es la que estamos viendo ahora y es la que Daniel vio en el versículo número 6. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. 4 aves de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Como usted puede ver, tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. El leopardo pues está representando aquí a Grecia. Está representando a Grecia, que es la tercera bestia. Y el leopardo es un animal veloz, vigoroso, con sus 4 alas. Este animal está representando, como dije, al imperio griego de Alejandro Magno y sus rápidas conquistas. Por eso es que lo presenta como un leopardo. Los ejércitos de Alejandro el Grande eran pequeños, pero eran ligeros y bien disciplinados. Eran como un leopardo. Asaltaban de repente e inesperadamente sobre su presa, venciéndolos rápido. Las 4 cabezas representan los 4 reinos que salieron de su reino cuando él muere, ya que después de su muerte el reino de él se divide por sus 4 generales. Los voy a mencionar. El primer general, Lisímaco, que tomó a Tracia y a Bitinia. El segundo, Casandro, que tomó a Grecia y a Macedonia. El tercero, Seleuco, que tomó a Babilonia y a Siria. Y el cuarto, Ptolomeo, que tomó a Palestina, Egipto y Arabia. Entre esos 4 generales se dividió el reinado de Grecia. Ahora él ve una 4ª bestia. La 4ª bestia representa a Roma y es la bestia que Daniel ve en el capítulo 7, versos 7 y 8, donde dice: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ponga mucha atención a la descripción que le está dando de esta bestia, la cual representa a Roma. Dice el verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este pequeño cuerno que tiene boca y que tiene ojos representa al anticristo, y nos dice aquí que de esos 10 cuernos, 3 van a ser derrotados por este hombre. Este imperio, este reino representa a Roma, como dijimos. Las características que se le dan es que es una bestia espantosa, terrible, que tiene dientes de hierro. Así como en la estatua del sueño de Nabucodonosor, también estaba representado por los pies de hierro, y vemos que en su decadencia, en el año 476 después de Cristo, ya queda representado por los pies de hierro mezclado con barro, porque están representando a los estados europeos o a la Unión Europea. Vemos que Daniel ve que esa bestia tiene 10 cuernos, al igual que la imagen del sueño de Nabucodonosor, tenía 10 dedos de hierro mezclados con barro. Son los 10 reyes que van a estar para el tiempo de el anticristo. Vamos a poner mucha atención
a la explicación que vamos a dar. Esos cuernos representan 10 reyes y lo vemos en el verso 24 de Daniel 7 cuando se le da la interpretación. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derivará. Estos 10 reyes van a reinar en los postreros días y estas naciones van a tener mucho poder político y van a apoyar al futuro gobernante mundial que es el anticristo. Estas naciones van a crear una confederación mundial de naciones que se van a oponer a Cristo, se van a oponer a Dios, se van a oponer a la fe cristiana. Apocalipsis 17, 2 y 13 dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, juntamente con el anticristo. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Le van a dar toda la autoridad, todo el dominio al anticristo. Hoy día se habla mucho del nuevo orden mundial, ¿verdad? Y esto afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno que sea único, colectivista, burocrático y que sea controlado por sectores elitistas. ¿Qué es un sector elitista? Viene la palabra de élite o minoría. Son un grupo de personas minoritarias que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad. También va a ser controlado por sectores plutocráticos. ¿Qué es un sector plutocrático? Son los miembros más ricos de la sociedad a nivel mundial. Estas son estas personas. ¿Cuál es la misión o qué es lo que busca este orden? Este orden, según ellos, buscan que las relaciones entre los estados sean mejores, que cooperen entre sí, que haya igualdad y que haya paz. Eso es lo que según ellos están buscando. En el capítulo número 7, verso 8, Daniel vio como mientras él contemplaba a aquellos cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Vamos a ver este cuerno que Daniel estaba observando. Este cuerno pequeño que vemos aquí representa al último gran gobernante del mundo, que es el anticristo. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, Juan hablaba de que era el último tiempo porque ya habían muchos anticristos, ¿verdad? Muchos falsos profetas. Y Juan dice, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan sabía que el anticristo viene y él está diciendo es el último tiempo. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, decía Juan. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, verso 8 y 9, a este hombre se le llama el hombre de pecado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son las señales que nosotros estamos viendo, hermanos, porque con todas las cosas que estamos viendo y lo que describe Timoteo en su capítulo 3 de los postreros días, cómo va a haber hombres amadores de sí mismos y tantas características de esos hombres malvados que se levantarán en los últimos días. Eso viene para el arrebatamiento de la iglesia, pero sabemos que cuando la iglesia sea arrebatada también se va a manifestar este anticristo. Este tiempo, ¿verdad? La apostasía va a venir. Va a venir, hermano, en una forma terrible. Es así, la estamos viendo, pero todas estas cosas se van a aumentar. Y luego que la iglesia se levante, se va a manifestar este hombre de pecado. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga en su segunda venida, capítulo 19 de Apocalipsis, ya ahí va a ser el final del anticristo,
Por eso es que dice que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Por eso es que el enemigo está tan airado, él sabe que ya le queda poco tiempo. La iglesia del Señor está a punto de ser levantada, hermano, tenemos que estar apercibidos. Dice el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo es el que le va a dar el poder a este anticristo. Este anticristo es llamado la bestia, que deriva a 3 de los 10 reyes. Estos 3 reyes serán dominados por la fuerza y los que queden, la delegación, los que queden, aquellos otros 7, le van a delegar a él sus poderes. Él va a destruir estos 3, pero los otros 7 que queden le van a delegar a él sus poderes, su autoridad. Estos reyes serán dominados por el anticristo. En el capítulo número 13 de Apocalipsis habla del conflicto que habrá entre el anticristo, entre Dios y su pueblo durante la gran tribulación, ya durante la gran tribulación. Este hombre hablará grandes blasfemias contra Dios, perseguirá a los santos y tratará de cambiar los tiempos, las temporadas específicas de adoración religiosa de los judíos. Va a cambiar las leyes de Dios, va a hacer cosas terribles en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Daniel capítulo 7, 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Cuando Daniel dice hasta tiempo y medio tiempo, son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde va a ser el tiempo más terrible del gobierno del anticristo. Apocalipsis 7:13 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí la gente va a tener que escoger entre seguir el camino fácil y popular que les presente el anticristo de la nueva religión o creerle a Dios y permanecerle fiel a Dios. Si deciden por Cristo, van a ser perseguidos y muchos de ellos van a ser asesinados. Estas son las almas que vio el apóstol Juan y que se mencionan en Apocalipsis 6:9, cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto lo vio Juan en ese capítulo número 6. Y luego en el capítulo 7 de Apocalipsis 9 también él dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando él dice aquí que Satanás los va a vencer, se refiere, no es en que les va a vencer su fe, y no es que su fe va a ser destruida, sino que mucha de esta gente en la gran tribulación, para poder ser salvos, van a tener que sufrir el martirio. La manifestación del anticristo total y destructora va a ser en esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Son 3 años y medio terribles. En Apocalipsis 13:2 podemos ver cómo este anticristo o esta bestia tiene rasgos de los imperios anteriores. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos así que este anticristo tiene una fusión o tiene una combinación de las características que tenía Grecia, que tenían los medo-persas y que tenía Babilonia. Y se cree que al final, durante la época del anticristo, se ve a este imperio romano restaurado
con un alcance mundial, pero será gobernado por esta figura de gran control político, comercial y religioso. En Apocalipsis 13:8 dice que él va a pedir que se le adore a él y lo van a adorar. Va a pedir adoración, dice, y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él se va a declarar Dios bajo el poder demoníaco. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 4 y 9. Y vemos aquí que el anticristo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, se va a proclamar Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este templo sabemos que va a ser el tercer templo que va a ser construido allí en Jerusalén, y él va a usurpar el trono, va a quererse sentar en ese templo y va a querer que ahí le adoren. Esta es la abominación desoladora de la cual hablamos anteriormente y que menciona el profeta Daniel. En el capítulo número 19 de Apocalipsis, verso 20, nos habla de que él va a tener su fin. Él va a tener su fin. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos que Cristo viene y va a vencer al enemigo de las almas. El Señor Jesucristo viene, va a reinar. Será el último y permanente reino. El último y permanente reino, el verso 18 del capítulo 7 de Daniel. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Nosotros vamos a reinar con el Señor. Capítulo 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nosotros vamos a estar ahí reinando con el Señor en ese reino, gloria a Jesús milenial, y vamos luego, gloria a Jesús, de que todo esto sea terminado, luego del gran juicio final, ¿verdad? Donde todos los impíos van a ser juzgados, que el Señor le entregue todas las cosas al Padre. Nosotros vamos a estar reinando en esa nueva Jerusalén. Así que esa es lo que nos espera, hermano. Usted gócese, usted alégrese, porque hay promesas para todos nosotros. Yo espero que esta enseñanza te haya edificado, y hay muchas cosas que hay que hablar, pero yo las voy a ir tratando poco a poco en las próximas enseñanzas que traiga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. Las fotos que aquí vieron fueron tomadas del link que aparece en la parte de abajo.